Gente que pasó mucho tiempo en la naturaleza o en lugares aislados, ¿cuál es su experiencia más aterradora con otro ser humano? A principios de la década del 2000, trabajé como técnico forestal, realizando topografía de lotes y marcaje de árboles para empresas madereras en la remota zona norte de California. En aquel entonces, el gobierno federal libraba una importante ofensiva contra los cultivos de marihuana controlados por cárteles en la zona. Estas zonas eran tan remotas que los cultivadores se refugiaban durante el invierno y establecían sus operaciones durante todo el año con la expectativa de no ver a nadie del exterior, salvo alguna entrega ocasional de apoyo. Dada la naturaleza de mi trabajo, esencialmente, un explorador de reconocimiento con una lata de pintura, un grupo de agentes federales visitó nuestra empresa y nos pidió ayuda para localizar los cultivos. Nos indicaron qué buscar y qué hacer en caso de detectar actividad sospechosa en zonas remotas, básicamente, marcarlo en el mapa y correr en dirección contraria, y qué precauciones extremar, las trampas explosivas. El conjunto típico de trampas explosivas en un cultivo se describía de la siguiente manera: perímetro exterior, dispositivos de alarma /diagonal alerta, eran generadores de ruido instalados como un sistema de alarma rudimentario. Me dijeron que las trampas para ratones con cartuchos de escopeta y cables trampa eran comunes. El asa de la trampa se enganchaba en un pasador que disparaba el cartucho y alertaba al centinela del cártel del barrio, y la víctima, al menos, se quedaba sin ropa interior. Segundo perímetro, elementos disuasorios físicos, había una lista ingeniosa, pero el que mejor recuerdo era sedal de pesca de alta resistencia con anzuelos triples grandes a la altura de la cara y el cuello, oculto entre la espesura. Dejaré que lo analice. Perímetro interior, trabajadores armados. Algo sobre algún que otro nido de francotiradores. Con todo eso como contexto, seguimos nuestro camino alegremente ese verano sin mayores incidentes. Algunas plantaciones en zonas vecinas fueron noticia, unas 1000 plantas, por casualidad, pero era algo típico de la época. Entonces, una mañana, me encontré mirando una tubería de riego negra bajo mis pies, en la ladera de una montaña, subiendo un cañón, a kilómetros del camión, que estaba a kilómetros de cualquier cosa que se pareciera a una carretera asfaltada. A medida que mi atención se intensificaba, me di cuenta de que la maleza de manzanita tenía un aspecto inusual. Al analizarlo todo, empecé a comprender lo que estaba pasando. Los astutos cultivadores habían ahuecado la manzanita, básicamente cortando las ramas del sotobosque y dejando un dosel. Más tarde descubriría que esto era para ocultar el campo de plantas de la vigilancia aérea. Mientras me maravillaba del ingenio, la gravedad de mi situación empezó a cobrar forma. Estaba en el corazón de la operación, no en el perímetro. Gritando en silencio, salí del área sin hacer ruido, durante lo que me pareció una eternidad, mientras la visión de que me disparaban de la cabeza en cualquier momento se repetía una y otra vez. Los federales arrasaron la zona más tarde ese verano y arrestaron a algunos trabajadores con aspecto bastante cansado. Según la historia que nos contaron los federales en una segunda visita, los trabajadores pedían clemencia, ya que no habían matado a nadie, a pesar de haber tenido múltiples oportunidades de hacerlo con forasteros a la vista. Parece que desde entonces la situación se ha calmado bastante por allí. Siguiente historia. Caminando con mi esposa por una zona bastante popular del sur de California, buscábamos un sendero en desuso que supuestamente conducía a unas aguas termales ocultas a pocos kilómetros de una bifurcación del sendero principal. Encontrar la bifurcación fue lo difícil. Habíamos estado mirando mapas y buscando información en internet para determinar la dirección exacta, pero la información no era del todo consistente, así que decidimos improvisar, ya que conocíamos bastante bien la zona y teníamos senderistas bastante experimentados y bien preparados. Tuvimos varios intentos fallidos, tomando senderos secundarios que daban vueltas, terminaban sin salida o simplemente estaban cubiertos de maleza. El sendero principal en un punto cruza un camping, que en ese momento estaba cerrado por temporada.
Hicimos una parada en el camping para relajarnos en una mesa de picnic y aprovechar el grifo de agua para rellenar las mochilas. Fue entonces cuando me di cuenta de que el suelo bajo el grifo estaba mojado. Alguien había dejado correr el agua. No es gran cosa, excepto que el sendero no se conecta con ningún otro, y éramos las únicas personas en el comienzo del sendero. No habíamos visto ningún otro auto en el camino forestal que subía. Con curiosidad, miré alrededor y empecé a encontrar señales de una caravana mal preparada y desordenada. Una sábana vieja arrugada bajo un árbol, ropa, latas de comida vacías y parte de un kit de cocina. Hice el truco de las películas de vaqueros y las cenizas de la fogata aún estaban calientes. Un poco extraño, pero no fue gran cosa. Así que seguimos adelante y seguimos buscando nuestro rastro oculto. Empezamos por un sendero que parecía prometedor cuando, al doblar una curva, encontramos bolsas de fertilizante apiladas, lonas dobladas y unas 10 cajas de cartón llenas de vasos de poliestireno con pequeñas plantas de hierba. El campamento abandonado y desordenado ahora cobraba sentido. Retrocedimos y comenzamos a regresar al coche. Mientras nos acercábamos al campamento para cruzar de regreso, oímos una motocicleta subiendo por el camino y la vimos dirigirse directamente al lugar desordenado. El tipo se bajó, miró a su alrededor, luego volvió a subir a la moto y salió disparado hacia la salida. Esperamos unos minutos más, atentos a algo inusual, y luego volvimos corriendo al coche. Quizás no haya sido nada, pero hubo demasiadas coincidencias para que me sintiera muy cómodo estando allí. Siguiente historia. Estoy en una unidad de búsqueda y rescate y he tenido experiencias bastante interesantes. Les contaré una sobre un hombre con el que nunca me encontré, y eso es lo que lo hace extraño. Nos llamaron para esta búsqueda el domingo por la tarde a un parque estatal bastante popular que tiene senderos tanto rurales como rurales. 2 hombres estaban caminando por uno de los senderos rurales, cuando uno de ellos empezó a sentirse un poco raro. Sabían que estaban cerca de su auto, a unos 2.4 kilómetros, así que el que se sentía bien le dijo al otro que esperara allí mientras él caminaba hasta el auto y regresaba para buscar medicamentos. Cuando regresó, su amigo ya no estaba. Habían pasado unas 4 o 5 horas desde la última vez que vieron a la persona desaparecida cuando llegué al lugar. Fui uno de los primeros en llegar a la búsqueda, junto con otros amigos de mi equipo. La mayoría, incluyendo a mi coordinador de unidad, pensábamos que sería una búsqueda rápida. El tipo no llevaba mucho tiempo perdido, es un parque bastante popular, lo vieron por última vez no muy lejos de aquí, estaban en un sendero claramente señalizado, etc. Así que nos enviaron a una búsqueda apresurada, básicamente, una búsqueda en zonas de alta probabilidad, no una búsqueda de área, donde se cubren grandes extensiones. Cerca del punto de última vista, PLS, vi un teléfono junto con otros objetos a unos 10 metros del sendero. Era mi primer hallazgo real de evidencia en cualquier búsqueda que hubiera hecho, así que estaba muy orgulloso de mí mismo. Después de confirmar que el teléfono pertenecía a nuestro sujeto, pensamos, bien, encontramos su teléfono, esto terminará en una media hora más o menos. Qué equivocados estábamos. La búsqueda continuó durante toda la noche. Llegaron más unidades terrestres. Llegaron unidades montadas, a caballo, y despejaron kilómetros y kilómetros de sendero. Aparecieron perros rastreadores y de olfato. Llegaron unidades de otros condados. Los guardabosques buscaron sin parar. La búsqueda continuó durante la noche, la mañana siguiente, todo el día, otra noche y 2 días más. No recuerdo las estadísticas que nos dio mi coordinador de unidad, pero se dedicaron miles de horas a esa búsqueda. Se recorrieron hectáreas y hectáreas de tierra. Pero el sujeto nunca fue encontrado, y al momento de escribir esto, que yo sepa, aún no ha sido localizado. Nos sorprendió mucho llegar con las manos vacías mientras pensábamos que la búsqueda terminaría pronto. Entre los artículos encontrados con el teléfono había una bolsa y una pajita.
Tras analizar estos objetos en un laboratorio, se descubrió que el sujeto podría haber consumido ciertas sustancias cuyos efectos pueden causar paranoia. Esto podría provocar que un sujeto que de otro modo respondería no lo haga o, peor aún, se muestre evasivo. La moraleja es, no consumas metanfetamina. Pero si vas a consumirla, no la hagas mientras estés de excursión o acampando. Siguiente historia. Estaba en el rancho de la familia de mi esposa, que tiene unas 1000 hectáreas. Estaba buscando ciervos, ya que era temporada de caza. Llevaba el rifle a la espalda mientras caminaba por el bosque. Al salir del bosque hacia uno de los 2 caminos de tierra que conducían a la propiedad, vi a 2 desconocidos sentados en la parte trasera de su camioneta blanca. Llevaban rifles en las manos. Me acerqué a ellos con un gesto amistoso. Al acercarme, mantuve el rifle a la espalda para no amenazarlos. Les pregunté cómo estaban y qué estaban cazando. Dijeron que estaban bien y que buscaban ciervos. Entonces vi 6 o 7 latas de cerveza en el suelo. Me preguntaron lo mismo y les dije que estaba bien y que también buscaba ciervos. Aquí viene la parte difícil. Les pregunté cómo habían llegado a la propiedad. Empezaron a murmurar y me hicieron la misma pregunta. Les dije cortésmente que la familia de mi esposa es dueña de la propiedad. Entonces les dije que se fueran. Les deseé que tuvieran un buen día y empecé a caminar hacia atrás. Después de unos 20 metros, me di la vuelta y empecé a caminar a paso rápido. Escuché un disparo en mi dirección. Caí al suelo detrás de un arbusto y sonó otro disparo. Escuché ese zumbido. Me posicioné de inmediato para dispararles. Vi a un tipo guardando su arma en la parte trasera de la camioneta. Le apunté a la pierna derecha y disparé. Me levanté y eché a correr hacia el bosque. Oí gritos. Después de 20 minutos, volví a mi Tahoe y llamé al guarda forestal y al sheriff local. Salieron después de unos 30 minutos y los cazadores furtivos se habían ido. Les conté todos los detalles y descripciones y dije que creía haberle disparado a uno en la pierna. Al día siguiente, recibí una llamada del sheriff diciendo que tenían a un tipo en urgencias local con una herida de bala en la pierna. Me envió una foto por mensaje de texto. Era el tipo al que le disparé. Sobrevivió y le dieron 4 años de prisión porque era su primer delito grave. Nunca encontraron al otro tipo.